reto de la implementación de prácticas ambientales en el sector de la salud. David Segev, CEO de Ingemex. José Álvaro Carnero, directivo de Complejo Pequeño Príncipe. Y Lilian Méndez, coordinadora de ESG DASA. Y la moderadora de Freitas, socio fundadora de PRA. Buenas tardes a todas y todos que nos están asistiendo, que sean bienvenidos. Es un gran honor poder estar con personas tan especiales como este foro y a todos ustedes que nos están escuchando un asunto tan especial, tan importante como la parte ambiental que pueda garantizar la vida en nuestro planeta, nuestra vida, ¿no? Del planeta. Preguntamos si el planeta puede morir, no, somos nosotros que podemos morir. Y con la semana de la COP26, me llamo Odete Freitas, médica pediatra de formación. Soy una versión un poco más antigua, más anciana. Yo con José Álvaro somos abuelos, como estamos charlando hace poco, y de repente trabajé durante toda mi vida y el último reto fue la sostenibilidad, conocido como ESG hoy, en una empresa gigante de salud en 2010. Y con esta experiencia voy a intentar compartir con ustedes. Soy ahora socia fundadora de una certificadora boutique que tiene la intención de hacer disrupción en las certificaciones de empresas y también en el área de sostenibilidad. Mi experiencia en esta área fue muy interesante porque las empresas de salud normalmente no son vistas como pasivos en la parte ambiental. Trabajamos con la vida, con la salud, pero cuando miramos con un lente más profundo el área hospitalario, somos grandes consumidores de energía, grandes productores de desechos, contaminantes, infectantes como los químicos, radioactivos, y que necesitan más que la simple obediencia de la ley. Tenemos las leyes rigurosas en el papel. En Brasil hay muchas leyes, a veces lo que le falta es la implementación. Tenemos otro componente importante, somos mano de obra intensiva, lo que nos da la posibilidad de educación a muchas familias. Nosotros abarcamos, es muy interesante porque son miles de familias que están en nuestra hoja de pago. Y si imaginamos el complejo hospitalario, como aquí tenemos DASA, Red DASA, el complejo Pequeño Príncipe, tenemos suministradores, compramos tornillos, a todo, medios sofisticados que podemos experimentar con la elección de nuestros suministradores, las compras que van a influenciar la cantidad de materiales producidos. Y también algo que me sorprendió, nuestra necesidad de auditar dónde van a parar nuestros desechos, porque es una experiencia triste que tuvimos. Contratamos una empresa con todos los documentos y después cuando vamos a auditarla hay un proceso, una etapa no se hizo. Entonces tenemos la obligatoriedad de certificarnos que esto está siendo cumplido, porque en nuestra área, cortantes, la cantidad inmensa de materiales que pueden ser desechadas en un lugar, en un vertedero donde hay familias que puedan generar recursos financieros, es muy grande. Fuera la contaminación del suelo. Entonces estamos en un planeta el tamaño, la casa no aumenta de tamaño, la población aumenta día a día, los desastres naturales, climáticos son cada vez mayores. Estaba viendo huracanes en el sur de Brasil
inundaciones, 100 vientos de 100 kilómetros por hora, inundaciones de Alemania, Estados Unidos, fuego, incendios. Entonces, no nos percatamos que si queremos tener influencia, no podemos comprar oxígeno, agua, aire. Todos estamos en el mismo barco y en el momento en que el barco va abajo, estaremos todos juntos. Mi pregunta es muy interesante. Fue una frase que trabajamos todo el tiempo. No hay hombres saludables en un planeta enfermo. El planeta va a continuar existiendo, pero los hombres no estamos seguros. Vivimos ahora esta pandemia que de nuevo nos muestra que estamos todos interconectados. De nada vale conmemorar porque tenemos más dinero para comprar mascarillas, vacunas o otros recursos, porque al fin y al cabo vamos a tener un fin trágico porque el barco es único. Nosotros como profesionales del área de salud tenemos obligación de preguntar qué podemos hacer en términos de reducción de residuos, de separar lo que puede ser reutilizado. La materia prima también es finita y no finita. Disminuir, reaprovechar, reciclar. Tenemos una gran cantidad de desechables orgánicos que pueden ir a la compostaje, volver a la tierra como alimentos. Tenemos experiencia en el hospital, tenemos toneladas de materiales que pueden ser devolvidos a la tierra como nutrientes. Hay mucho que hacer en estos términos y estamos muy felices de tener una audiencia con 20,000 oyentes escritos, participantes, dejar una invitación para que se pueda reflexionar qué podemos hacer para dejar nuestra casa común razonablemente habitada para las personas que vienen después, nuestros nietos, bisnietos, porque estamos viviendo una época limítrofe para empezar a actuar. Voy a parar ahora. Doy la palabra a David ahora, que es nuestro primer orador, que nos da buenas nuevas sobre tecnologías, porque lo que puede dar una noticia más optimista para el futuro, de hecho, es la tecnología, la actividad humana que pueda tal vez salvarnos para tener una calidad de vida por más tiempo para los que vienen después de nosotros. Es un placer tenerlo aquí con nosotros. Sé que hay una buena novedad sobre equipos para el área hospitalario, para el reto del tratamiento de los desechables infectantes y le doy la palabra. Bienvenido. Tenemos 10 minutos, David. ¿Y de dónde nos estás hablando ahora, David? De Israel. Y una pequeña presentación. David Segev, soy el CEO de Emmerman. Ergomed está basada en Israel. Desarrollamos un tratamiento de residuos médicos en los hospitales que es muy user-friendly, muy amigable. Me gustaría hablar sobre como probablemente lo saben, la mayoría de los países occidentales tratan los residuos médicos en instituciones fuera, usando la incineración, en lugar de usar los residuos internamente. En medio de las tecnologías de calentamiento que están dispuestas en el mercado, tiene más sentido tratar los residuos donde fueron generados y hacemos el tratamiento inmediatamente, tiene más sentido. La incineración, sin duda, hay la emprenta de carbono, el problema del aire, el riesgo de seguridad. Entonces, ¿por qué entonces los países de manera general y los países occidentales no usan la incineración de desechables? Siendo un instituto ampliamente implementado para el uso de hospitales, es importante tener procedimientos validados y reconocidos. El tratamiento de residuos de la salud es un reto muy grande y el proceso de validación no es fácilmente realizable. Aún considerando los equipos y las tecnologías usando
autoclaves. Los residuos médicos de la salud son sólidos y líquidos y los diferentes volúmenes cambian mucho. Es muy difícil de esta manera y casi imposible validar el proceso de manera a poder entender este problema. Me gustaría explicar rápidamente cómo funciona el autoclave. Va a ser más fácil comprender los desafíos que tenemos. Las autoclaves ya existen hace mucho tiempo. En nuestro campo médico, la tecnología validada y bastante conocida y usada para muchos dispositivos médicos. ¿Cómo funciona entonces? La primera etapa es vacuo, de segundo de esterilización, donde introducimos el vapor de agua. ¿Y por qué necesitamos una primera fase de vacuo? Porque tenemos que retirar el aire de la cámara y estar seguro que cuando se tira el segundo estallo, penetra y hace la precipitación de todos las partes para que podamos tener un buen contacto con la superficie de los sólidos. Por ejemplo, si tenemos una tubería, tenemos que retirar el aire para estar seguro que el vapor de agua pueda entrar en las tuberías y poder tener un buen contacto con toda la superficie sólida y de esta manera podemos estar seguros que toda la superficie esté debidamente esterilizada. Pero como lo dije antes, los desechables de salud tiene sólido y agua y el vapor no entra en los líquidos, es utilizado entonces como medio para calentar y los líquidos llevan mucho más tiempo para aquecer y mucho más tiempo para resfriar, porque tiene una capacidad mayor de si el usuario tiene una indicación de lo que está sucediendo en la superficie, sabe la presión, pero no tiene idea de lo que le está sucediendo en la fase líquida, solo la fase sólida. Por eso que es un gran reto para los hospitales cuando utilizan esta tecnología porque no tienen claridad sobre el proceso. Aún utilizando autoclaves, las autoridades regulatorias dicen que dos cosas son necesarias. Primeramente, utilizar una duración muy larga de proceso. ¿Qué es una duración larga? A veces 1 hora de proceso para estar seguro que no sabemos exactamente lo que sucede en la fase líquida. Entonces, 1 hora para estar seguros que se alcanzó la temperatura de esterilización ideal. Después no hay un equipo en el hospital que pueda aguantar este tipo de presión y temperatura por un periodo tan largo. Las autoclaves aguantan esta presión y temperatura por 30, 20 o 30 minutos máximo. Entonces el primer reto. El segundo reto de las autoridades regulatorias nos traen es que tenemos que perforar los sacos, o sea que tienen que estar perforados para estar seguro que el vapor va a penetrar en estos contenedores y entrar en contacto con los sólidos presentes. Eso es algo que nadie quiere hacer y no lo hace. No tiene sentido un residuo infectado y perforar los sacos para hacer el tratamiento de residuos. Entonces, como lo dije antes, es un gran reto. Es por eso con los hospitales hace muchos años no hacían eso internamente y preferían hacer el tratamiento externamente de los residuos en localidades remotas y generar un proceso de incineración. Lo que hicimos en nuestra empresa son las desventajas y transformamos estas desventajas en ventajas porque tratamos los residuos en fase líquida y estamos tratando el residuo en fase líquida. Al hacer eso, van a estar disolvidos y nuestras sustancias esterilizantes y no hay ningún problema de los sólidos porque estos después van a ser disolvidos en pequeñas partículas y van a ser agitados en un agente esterilizante.
para que podamos tener un buen contenido de todas las partículas que estarán en contacto con el agente esterilizante. Al final del proceso, lo que vamos a tener son los sólidos dentro de una fase líquida y todo el proceso es rápido, menos de 20 minutos. Y al final del proceso, vamos a tener una separación de los sólidos de los líquidos. Los líquidos van directamente ser destacados porque son neutralizados, seguros y van directamente a la alcantarilla, y los sólidos van a una estera donde van a ser presionados y van a tener esta basura va a ser destruida, y el volumen en términos de reducción es muy significativa, 80% de reducción después de este proceso, si aún se está utilizando los vertederos sanitarios, va a ser muy pequeño. Entonces, todo el proceso es muy rápido, no necesitamos calor, vacuo, infraestructuras específicas. El equipo puede estar en cualquier sala del hospital, porque en términos de infraestructura necesitamos solo de una salida de alcantarilla, es lo único, y un grifo. El informe de eficacia está confirmado. Tenemos que separar los sólidos de los líquidos y repetimos que estamos esterilizando incluso hasta la etapa 4, que es el nivel más alto de esterilización para líquidos y sólidos, utilizando residuos. Tenemos la misma métrica de residuo tipo sangre y materiales orgánicos y cualquier tipo de contaminante, de basura e infectante. Entonces, tenemos informes de eficiencia de nuestros equipos que muestra que esterilizamos tanto la fase líquida como la fase sólida. Y eso es un gran éxito para nosotros si queremos ir más adelante, y estamos actuando en los países nórdicos, Suecia, Finlandia, y ahí estamos utilizando la basura de la municipalidad. Después de este proceso, hacemos la destrucción de la basura en basura común, y en lugar de incinerar la basura y en lugar de mandarlo a un vertedero, hacemos un reciclaje de la basura, una categoría de perforacortantes, por ejemplo. Si no estamos utilizando contenedores rígidos de plástico, 40-60%, acero inoxidable, entonces va a ser fácil reciclar, y así como recuperar el metal, porque no tiene sentido incinerar el metal, aún si estamos utilizando eso. No hay valor agregado y hacer la incineración del metal. Se trata de un proyecto que está en desarrollo en este momento. Tenemos una instalación en los países nórdicos, otra en Israel, tenemos también en Corea del Sur y otra en Singapur. Y obviamente vamos también, tendremos mucho gusto en presentarles eso a América del Sur y también en Brasil, sin duda. Muchas gracias, David. Fue un gran placer escucharte. Estamos muy curiosos respecto a tu tecnología. En algunos minutos vamos a debatir más en las preguntas. Le paso la palabra ahora al señor José Álvaro, que viene del estado de Paraná, un gran activista y un gran gestor. Le paso la palabra a José Álvaro. Estoy un poco triste porque tuvimos un problema con un paciente nuestro. Tenemos un sector principalmente en São Paulo, en el grupo Ultra. Perdonen, tenemos problemas con el sonido.
El sonido se corta, no se puede escuchar. Por favor, que no esté hablando, que desconecte el micrófono. Junto con algunas otras personas, y también tenemos en la región sur, en el Consejo Nacional. Perdonen, el sonido del orador se corta. Desde 1999 soy CEO del complejo. Y yo en este complejo es un gran hospital pediátrico que tiene 74 camas, referencia con una serie de servicios. Perdone, no se puede traducir, el sonido llega cortado. En 1919 iniciamos nuestras actividades y estamos ahora hace 102 años. Y tenemos otra cuestión también muy importante. Atendemos el SUS. Atendemos de manera muy ortodoxa las reglas del SUS. Y necesitamos dirigir nuestros servicios Perdonen, el sonido llega cortado. Tenemos una facultad en el área de salud. Tenemos diversos cursos de medicina. Tenemos un instituto de investigación con una asociación con un atleta mundialmente conocido, que es Pelé. Usamos el nombre de Pelé también. Tenemos una investigación con nuestras facultades, instituto también de investigación. Ofrecemos doctorado también. Dentro de este contexto que yo quiero abordar ahora, en Curitiba hasta el año 2004, había una valla séptica y la municipalidad promovía la colecta, la recolección de los residuos, sean residuos comunes, sean residuos hospitalarios. Eran enviados a una valla séptica. A partir del año 2004, cada uno de los hospitales pasó a ser responsable por el envío a su destino final de sus residuos. De esta manera, esto pasó a promover la gestión de sus residuos. Entonces, yo diría, es decir, nosotros empezamos a mejorar los residuos, a mejorar la separación de los residuos, pura y simplemente por motivos de que pagábamos por esto. Bajar costos es una forma absolutamente convencional. Y los residuos infectantes y los residuos no biológicos pasamos a tratarlos con temperatura y presión. Vemos en lo que se refiere al agua, también seguimos el mismo camino. La presión de los costos hacía con que nosotros promoviéramos
este tipo de tratamiento en 2011-2012 empezó a implementarse. A partir del estímulo de una amiga que fue mi compañera en el Consejo Nacional del Medio Ambiente, ella me dijo, ustedes todavía tienen, ¿cómo tratan ustedes los recursos? Inmediatamente me di cuenta y a partir de 2011 empezamos a prohibir la compra de cualquier equipo que tuviera mercurio. En 2013 fuimos el primer hospital de Paraná que dejamos de tener mercurio, éramos libres de mercurio. Fue una cosa estupenda, fue una decisión fácil de tomar, asociado a los suministros aquí en el hospital. A partir de 2014, empezamos a profundizarnos en esta gestión de los residuos. Entonces, en la medida de la comparación, empezamos a tener algo para allá de la parte económica. Al mismo tiempo también, en esta época, hicimos una auditoría del área energética y empezamos a trabajar en proyectos. Hicimos este programa en el área de disposición de residuos, en el área nacional. Y empezamos a trabajar también en el área energética y ya hicimos diferentes proyectos, ya tenemos 15 proyectos. Este proceso de comparación nos viene trayendo también, trayendo algunas sugerencias. Llegamos al año 2016. 2016 es un marco importante. Tuvimos una gran lluvia, una gran tormenta de granizo y nos dimos cuenta, y que nosotros nos dimos cuenta de las alteraciones climáticas, y nosotros somos testigos de las alteraciones climáticas, sea por medio de una gran tempestad. Esto fue para mí la primera. Sea porque en este momento también nos estamos teniendo otros tipos de problemas. Es la primera vez en Curitiba, en la historia de la ciudad, que Curitiba viene pasando por este tipo de inclemencias climáticas. En el año 2017 tuvimos la necesidad de tener un programa ambiental completo con una gestión de cuestiones ambientales. Habíamos conquistado ya mucho en este terreno. Conquistamos este terreno en el año 2012. Hicimos un primer estudio y en este estudio de impacto y pasamos a tener la posibilidad de articulación. Perdonen, está cortado el sonido. Entonces, a partir en este momento, con la nave, tratamos el residuo infectante. Tenemos 1,96 kilos y el promedio de ANAFE 3,65. Estamos muy por debajo del indicador de ANAFE en los residuos infectantes. De la misma manera, la suma de los residuos todos, incluso de estos,
Estamos en 11,19 kilos, cuando la media de la agencia es 15,49. Hacemos gestión de residuos peligrosos, mejoramos la calidad del aire en una serie de ítems. Y en el caso de los residuos, vamos un poco más allá de la necesidad cuando hicimos realmente investigaciones por medio de un instituto para la presencia de antimicrobianos en nuestros efluentes. Y tenemos un acuerdo con empresas de saneamiento de Paraná para la detección de estos antimicrobianos y para ver también la efectividad del tratamiento que realizamos. Y también tenemos que ver si todas estas medidas son eficaces o no. Estamos en un proyecto piloto para poder avanzar con esta situación. Una agenda de estas para hacer un compost hacemos esto en nuestro terreno. Hoy día nosotros plantamos un bosque, hacemos el compost, usamos el compost en un invernadero y también en una huerta de tés o de infusiones de estas plantas medicinales. Estas plantas medicinales que usamos para infusión las traemos aquí para el hospital y servimos estas infusiones a nuestros pacientes y colaboradores en nuestro hospital. Y esto yo creo que es un recuerdo del concepto de salud única. Y también ayudamos en las cuestiones ambientales, pero vamos más allá de esto. Este hecho de haber tenido una gran tempestad en 2016, esta tempestad se repite el 18 de septiembre de 2019. Fue una tempestad terrible que trajo grandes problemas para diversos hospitales de la región. Y esto dio origen a un plan de ayuda mutua entre los hospitales. Determinando cuáles eran las emisiones del complejo y decidimos por la compensación por medio de un modelo en una gran reserva. Y hoy día capturamos el doble de nuestras emisiones. Hoy tenemos orgullo de nuestros pacientes, de nuestros colaboradores. Y también, además de mitigar, tenemos realmente menos emisiones. Por lo tanto, es posible ser muy buenos en el área ambiental y no resulta caro. No es algo que resulta caro, es algo que se puede realizar. Muchísimas gracias. Tengo la seguridad que las personas van a querer interactuar cada vez más con usted y que usted la recibirá con todo el cariño, porque tenemos que copiar las mejores prácticas. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Lilian Méndez de la red DASA, presentando los desafíos en esta red tan grande. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por el esfuerzo de este último momento. En primer lugar, me gustaría agradecer, mucha gratitud por la invitación, por poder compartir con ustedes y escuchando tal vez a los demás oradores que trataron de asuntos muy interesantes y enriquecedores, y quería iniciar hablándoles un poco sobre DASA, hasta para entender un poco de la dimensión.
Hoy día nuestro propósito es ser la salud que las personas necesitan, que el mundo necesite. Para esto tenemos un lema: planeta saludable, personas saludables. Entonces, siempre nos preocupamos con la cuestión ambiental. En DASA siempre hubo un área de medio ambiente. Actualmente tenemos una área de EGD que es realmente nueva. Y esto fue un desafío para nosotros. La creación de esta área ambiental fue un desafío para nosotros, no solo por el momento que estamos viviendo, por la cuestión de los cambios climáticos, sino también para ser protagonistas en el área de salud. El objetivo de DASA es tratar de hacer la diferencia en la parte ambiental, social y de gobernanza. La creación del área vino más enfocada con un enfoque mucho más estratégico. Siempre tuvimos un enfoque de conformidad legal, un enfoque en esta área ambiental, pero ahora con el área de SB estamos con un enfoque mucho más estratégico, enfocado para entender cómo este alineamiento del pilar ambiental y de gobernanza puede estar vinculado a la estrategia de la organización. Recientemente hicimos un trabajo de planificación estratégica dentro de la compañía, apoyado por el área estratégica. Fue extremadamente enriquecedor. Dentro de esta planificación tuvimos la construcción de nuestra matriz de materialidad y para esto consultamos a diferentes stakeholders, formadores de opinión, pacientes, médicos. Fue muy enriquecedor para nosotros poder escucharlos y entender lo que serían sistemas materiales importantes para DASA, y el pilar ambiental vino con mucha fuerza en esta investigación. Nos hizo dar mucha más atención y mucho más foco estratégico para este pilar. Hoy día tenemos 40.000 colaboradores, tenemos aproximadamente 19 hospitales en todo Brasil y tenemos más de 900 unidades. Entonces, realmente es un reto muy grande conseguir nivelar para todos los niveles de la organización este mismo conocimiento y esta misma cultura. A pesar de que tenemos un área de medio ambiente, las personas tienen acceso a la política ambiental muy fácilmente. Damos capacitaciones anuales, que esto es extremadamente importante para que las personas consigan actualizarse, solucionar sus dudas. Esto también acaba entrando en nuestro portafolio y hablándonos un poquito también de nuestras últimas actualizaciones, principalmente en la parte ambiental. Lo que enriqueció bastante nuestra visión también fue la adición al Pacto Global que nosotros hicimos este año, la adhesión con el compromiso de este Pacto Global. Participamos en diferentes foros dentro del compromiso del Pacto Global, en donde conseguimos tener compartición con otras empresas, entender cómo este universo funciona. Además de todo esto, hicimos nuestro primer inventario de emisiones de gases del efecto invernadero. En 2020 codificamos todas nuestras emisiones de todas las operaciones, tanto de hospitales como de diagnósticos, y entendimos cómo está la dimensión de las cosas. Con esto vinculado a cuantificar nuestras emisiones dentro de nuestra planificación estratégica, fue muy discutido cuáles eran los proyectos que vamos a priorizar para 2021. Tenemos un proyecto que es el que está apalancando en la parte ambiental, que es el proyecto de energía de fuentes renovables, y hoy día tenemos aquí, estamos construyendo 17 usinas solares. De estas 17 usinas solares que están siendo construidas, abastecerán durante más de 10 años el 50% de nuestras unidades laboratoriales, y será aproximadamente 610 unidades que estarán utilizando esta energía solar. Este proyecto es nuestro proyecto, es el principal del área ambiental, donde nosotros conseguimos tener una reducción tanto de las emisiones, tanto que en 2020 dejamos de emitir 2.000 toneladas de CO2, exactamente debido al apoyo de este proyecto, principalmente de este proyecto, y esto es algo que nosotros queremos subrayar, además de la parte del inventario de emisiones de gases del efecto invernadero. Tuvimos este año la Semana del Medio Ambiente para toda la compañía, para los 40.000 colaboradores. Tuvimos a la doctora Dulce, tuvimos a Pedro hablando con los colaboradores, dando las últimas noticias en relación al medio ambiente. Yo creo que esto es importante para obtener el compromiso de los colaboradores. Actualmente también estamos con un programa de reciclado, ampliando para nuestros hospitales, varios hospitales que están con programas maravillosos de reciclado, pero pretendemos pasarlo para los hospitales más recientes, para los hospitales que sabemos que tienen que mejorar todavía. Tenemos la donación de electroelectrónicos también para algunas compañías, y también actualmente estamos con una campaña fuerte de reducción de consumo de agua y energía y vasos desechables. Es una campaña que está también andando en nuestra herramienta de la empresa, que es el Workplace, para los
40.000 colaboradores, es una campaña muy fuerte, vamos a hacer lives, tenemos diversas programaciones y el objetivo es exactamente que los colaboradores tomen conciencia no solo para la reducción, sino entender también un poco más esta cuestión del pilar ambiental, considerando la inminente crisis hídrica que tenemos en Brasil. De hecho, estamos realizando diversas acciones de acuerdo con el escenario actual para que consigamos, de hecho, tener este pilar ambiental mucho más fuerte. Era más o menos esto lo que yo quería decirles que tenemos hoy día en DABE. Estamos muy contentos por estar viniendo de esta área nueva de ESG que vino realmente para enriquecer y darnos un enfoque mucho más estratégico. Perdón, muchísimas gracias por su presentación. Me gustaría, para empezar, dirigir una pregunta a cada uno de ustedes mientras aguardamos las preguntas del público. David, yo me quedé realmente muy impresionada con su equipo y investigué aquí todo lo que existía en el mundo en la época. AMIL tiene una red grande de hospitales y no vimos nada disruptivo. En este sentido, entonces yo me quedé muy impresionado porque ustedes están produciendo energía, pero el proveedor aquí en Brasil tuvo que hacer una adaptación con un coste más bajo y ha tenido muchas dificultades. Y usted me dejó muy bien impresionada porque me gustaría que confirmara esta facilidad de instalación en el local, porque es un proceso que es muy difícil de transporte. El otro es que tritura los materiales. Entonces también preserva esta posibilidad del peligro de la manipulación. Yo sé que nosotros tenemos un desafío enorme por la propia discrepancia de cambio para importar el equipo extranjero aquí para Brasil. Es un problema para los hospitales menores, pero en términos de instalación, y me parece que es algo muy sencillo, me gustaría que usted nos hablara cada círculo, cómo consigue operar. Es un equipo que funciona 24 horas, hay espacio para este equipo, en fin, cuál es el espacio que se necesita para este equipo. Y en términos ambientales, usted nos dijo que es bastante user-friendly, es bastante amigable con el usuario. ¿Cómo captan el descarte del líquido y del gas que va para la atmósfera, por favor? Hay muchos hospitales interesados. Nos encantaría escucharla hablar sobre este tipo de equipo. Bueno, la máquina propiamente dicha trata 8 litros por ciclo. Entonces, como yo les he dicho, entonces ella no necesita tener una fase de calentamiento, de enfriamiento. Se pueden hacer 3 ciclos por hora, se pueden hacer 40 litros por hora. Por eso, tenemos un turno al día, 8 o 9 horas, consigue tratar los residuos generados por el hospital, por un hospital de 300 camas aproximadamente. Claro, para hospitales mayores nosotros tenemos que tener más máquinas. Ocupa muy poquito espacio. Es menos de 3 metros, es menos de 3 metros por 1 metro, 3 metros de longitud y 1 metro de ancho. Como yo les he dicho, la infraestructura es básica. En algunos casos también podemos instalar la máquina dentro de una unidad. Por ejemplo, tenemos un departamento del hospital que tenemos un residuo muy infeccioso, no quiere que salga de aquella unidad. Es tan pequeño, es tan básico que conseguimos instalar la máquina allí dentro de la unidad y tratar el residuo dentro de la propia unidad. En términos de sostenibilidad, como yo he dicho anteriormente, tenemos un agente estabilizador en la fase líquida. El nombre es Biotension. Es un oxidante muy poderoso porque necesitamos una oxidación muy poderosa para poder esterilizar
todos estos materiales, pero principalmente los líquidos, que contienen mucho material orgánico, y esto se basa en un efecto sinergístico del ácido paracético y del peróxido de oxígeno. Entonces, como yo les he dicho anteriormente, el agente esterilizador se disuelve en el agua porque el oxígeno y el ácido acético, que es vinagre, al final nosotros obtenemos agua, oxígeno y ácido acético, que es vinagre. Y este proceso es totalmente seguro. Al final del proceso es posible descartar la fase líquida directamente en el alcantarillado. Por esto es sostenible y es eco-friendly o amigo del medio ambiente. Muchísimas gracias. Yo creo que de nuestra empresa van a entrar en contacto con usted. José Álvaro, yo quería que usted me dijera, tenemos poquito tiempo, pero vamos a ver cada uno un poquito, el precio de cuantificar y el precio de compensar el carbono. ¿Qué me dice? Perdonen, se escucha cortado. En 2019 y en 2020 fue una previsión de 2019, 222 toneladas. Recuerden que nosotros somos un hospital. En 2020, con un movimiento menor asociado a la pandemia, 802 toneladas de carbón. Y nosotros estamos promoviendo una compensación de todo esto de 1.529 toneladas de carbono al año, aquí en el litoral de Paraná, por medio de un método. Perdonen, llega cortado el sonido. Trabajamos con áreas degradadas de 10 hectáreas. Esto nos está costando 50.000 reales al año. Es decir, el año pasado tuvimos un movimiento financiero de 320 millones de reales al año, y promover la compensación de las emisiones nos costó 54.000 reales. Es muy poco, merece la pena, y porque si fuera el caso, podemos tomar un Uber y ir hasta allá al área y ver en la práctica, y podemos ver el bosque creciendo que nosotros plantamos. Por eso yo mencioné que es posible y no es caro. Muchísimas gracias. Es un ejemplo bastante importante para todos, porque no es solo disminuir las emisiones, es necesario capturar lo que ya está alto allá arriba, y es lo que dijo usted. Es muy fácil, no es difícil y es barato. Es necesario conciencia y responsabilidad de las grandes instituciones que nos escuchan, de laboratorios, de todo el área de salud, de los servicios de imagen, de las redes hospitalarias, porque no es nada comparado con el presupuesto del hospital, y asegura la salud de las personas, que es la propuesta del mercado de salud. Por lo tanto, tiene que ser, es posible y es necesario y es urgente. ¿No es verdad? Estoy de acuerdo. Lilia, usted que tiene, que representa tantas unidades distribuidas por todo este país, porque cuando nosotros participamos de una mesa dice, pero allí en Inglaterra, en Francia, porque aquí en Brasil. Pero Brasil, ¿cuál Brasil? ¿Qué Brasil? ¿Cuál es el Brasil del que estamos hablando? Tenemos muchos Brasiles, el Brasil del sur, el Brasil del centro-oeste, del norte, del nordeste. Los desafíos para que consiga adecuar las buenas prácticas a estos diferentes Brasiles que tenemos en todo el mundo.
Porque una cosa es hablar de São Paulo, otra cosa es hablar de la selva, otra cosa es hablar del centro oeste. ¿Qué tenemos aquí? Exactamente, es un desafío. Para nosotros siempre tuvimos este desafío en la parte ambiental. Recientemente, en la parte de medio ambiente, levantamos los impactos ambientales de toda nuestra operación. Este fue un primer paso, entender cuál es el impacto de esto, cómo nosotros estamos trabajando en cada región de Brasil, cuáles son las oportunidades de hacer algo más, de hacer un plus de aquello que nosotros ya hacemos, que no es solo conformidad legal. ¿Cómo podemos cambiar esto? Con base en este estudio, el área de medio ambiente tiene un pasante que se enfoca en este proyecto que estudia cada región de Brasil y las oportunidades que de hecho son diferentes. Entonces tenemos grandes oportunidades, a veces en Río de Janeiro, a veces con cooperativa, donamos todos nuestros materiales reciclables, muchos de ellos para una cooperativa local. Lo donamos hace más de 8 años y de hecho, tuvimos esta oportunidad, pero necesitamos tener todas aquellas cuestiones de compliance, entender cuál es la cooperativa más adecuada, hacer una especie de auditoría para entender cómo están trabajando, apoyar también. Entonces, yo creo que el reto, el desafío es muy grande, pero estamos pensando en diversas formas. Yo creo que una forma muy importante que tenemos también es tener embajadores en cada región. Es lo que nosotros vamos a hacer. Digamos, tenemos diversos voluntarios hoy día en toda DASA que tienen ganas de realizar más acciones en la parte ambiental y en la parte social y en la parte de todo este movimiento de ESG. Estos embajadores van a ser nuestros puntos focales en todas las regiones de Brasil, donde vamos a conseguir apalancar algunos proyectos que son más locales y tener otros proyectos más corporativos que son estos que parten del corporativo porque se acaban ampliando para todo Brasil. Y en los más locales vamos a tener estos embajadores que nos van a ayudar y a apalancar estos proyectos que tienen una participación un poco más local. Muchísimas gracias. Tenemos 5 minutos y si somos bien sintéticos, cada uno de ustedes puede hacer una pregunta para quien ustedes elijan. Por favor, ¿quiere hacer alguna pregunta, David? Perdone, no escuchamos a David. Yo creo que él está con el micrófono cerrado, no lo oímos. Perdonen, estaba con el micrófono cerrado. Conforme yo decía, nosotros vamos a empezar el proyecto en Panamá. Espero que nosotros consigamos instalar nuestra primera unidad en Panamá en el primer trimestre del próximo año. Entonces, espero que podamos cooperar también en relación a esto. ¿Usted quiere decir algo? En lugar de hacer una pregunta, yo quería reafirmar, si fuera posible, que es posible hacer compost de los residuos orgánicos, que es posible producir las propias infusiones y introducir dentro del hospital el horario de tomarse un té o una infusión. Y estas plantas producidas en el hospital, yo creo que esto es importante. Y también que es importante tener una salud única ampliada, cuidar la salud humana, la salud de la naturaleza y de los animales con los que interactuamos, y recordar que es posible y que no es caro. Y que tenemos que realmente creer en esto, que da trabajo, se necesitan personas que trabajen, pero es muy bueno percibir. Somos casi 4.000 personas, nuestros empleados también nos ayudan en esto, están comprometidos, pero es muy bueno
verlos como entienden que, que nosotros estamos haciendo un esfuerzo y que es posible mejorar el medio ambiente. Exige voluntad, existe trabajo y existe mucho empeño, pero que es algo posible y que nosotros podemos hacerlo. Entonces queda aquí este incentivo para todos de decirles que esto puede hacerse y que es algo totalmente posible. Y pueden ustedes realmente ver nuestros trabajos, porque yo creo realmente que es posible hacerle. Muchas gracias, Lilia. Un minutito para que diga algo para nosotros aquí antes de cerrar. Yo creo que voy en la línea de Álvaro. Yo creo que estamos aquí en este intercambio de experiencias y de aprendizaje para hablar un poco de lo que cada uno hace. Vimos la riqueza de las cosas que es posible hacer. Y yo creo que hay que tener este incentivo, no importa el tamaño de la empresa, si es pequeña, si es grande. Existen diversas oportunidades que se pueden hacer en los diferentes proyectos. Ya trabajé en empresas menores, ya tuve experiencias de conseguir hacer cosas. Tenemos un desafío mayor cuando la empresa es grande, pero depende mucho de la voluntad, de la fuerza de voluntad de cada uno y de la cultura que queremos implementar en la empresa donde trabajamos. Quería transmitirles a ustedes esta actitud y este punto de que tenemos que reforzar este pilar ambiental. Quería agradecer muchísimo a todos ustedes por la generosidad de estar compartiendo con nosotros las experiencias, sus experiencias. A todos los que tuvieron la paciencia de escucharnos, es un mensaje de esperanza porque es posible, como es posible conseguir que nuestros hijos y nuestros nietos tengan una vida por lo menos como nosotros. Llegó el momento de nosotros ponernos en acción, porque a quien mucho le es dado, mucho se le exigirá también. Entonces, tenemos realmente muchas diferencias de nuestro país. Son muchos países diferentes, tenemos mucho que hacer, podemos ver las experiencias de otros países y me quedé muy animada con la experiencia que David nos trajo, porque es muy necesario el tratamiento de estos residuos infectantes, porque hay lugares en nuestro país que todavía esto va para rellenos sanitarios y esto es un problema muy serio. Agradezco en la persona de José la invitación y espero haber sido capaz de honrar el conocimiento de cada uno de ustedes. Muchas gracias, un gusto inmenso de poder estar con ustedes y un gran abrazo a todos. Espero en breve poder abrazarlos personalmente y estar aquí desde Brasil contribuyendo para la mejoría de nuestras condiciones ambientales. Muchos besos y muchas gracias.